El micrófono de Julio falló durante balada. Su reacción hizo que 20.000 personas cantaran. Era el 15 de marzo de 1985, Ciudad de México. El Palacio de los Deportes vibraba con la energía de 20.000 almas que habían venido a escuchar la voz del galán español más famoso del mundo. Julio Iglesias estaba en el momento más alto de su carrera internacional. De niña a mujer, había conquistado las radios de toda Latinoamérica. Su sonrisa había derretido corazones desde Buenos Aires hasta Los Ángeles. Pero esa noche algo iba a suceder, que ninguno de los presentes podría olvidar jamás. Julio había comenzado el espectáculo con su habitual elegancia. Traje blanco impecable, cabello perfectamente peinado. Esa sonrisa que había seducido a millones de mujeres en todo el planeta. Las primeras canciones habían fluido como seda. Manuela, Fijote, Por el amor de una mujer. Cada nota encontraba su lugar exacto en los corazones del público mexicano. Pero había algo diferente en el aire esa noche, una tensión sutil que solo los más observadores podían percibir. Los técnicos de sonido intercambiaban miradas nerviosas. Los músicos ajustaban sus instrumentos con más frecuencia de la habitual. El equipo de audio llevaba presentando fallas intermitentes durante toda la gira mexicana. Pequeños problemas que se habían ido acumulando como nubes de tormenta en el horizonte. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. Julio se acercó al centro del escenario. Las luces se atenuaron hasta crear esa atmósfera íntima que él dominaba como nadie. Los primeros acordes de Hey comenzaron a sonar suavemente. Era la canción más esperada de la noche, la balada que había convertido en llanto las voces de enamorados en todo el mundo hispanohablante. Julio tomó el micrófono con esa seguridad que solo dan décadas de experiencia. Sus labios se acercaron al aparato. El silencio del público era total, expectante. Y entonces, nada. Silencio absoluto donde debería haber estado la voz más reconocible del planeta. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El micrófono había muerto completamente. Julio golpeó suavemente el aparato, como hacen instintivamente todos los cantantes cuando la tecnología los traiciona. Nada. Los técnicos corrían desesperados detrás del escenario, pero el daño ya estaba hecho. 20.000 personas miraban en silencio a su ídolo, de pie en el centro del escenario, sosteniendo un micrófono inútil. Era el momento que todo artista teme, ese instante en que la perfección cuidadosamente construida se desmorona ante miles de testigos. Cuando el show debe continuar, pero no hay forma de que continúe. Otros artistas habrían pedido disculpas. Habrían esperado a que los técnicos solucionaran el problema. Habrían convertido el momento en una pausa incómoda, llena de explicaciones nerviosas. Pero Julio Iglesias no era como otros artistas. En lugar de mostrar frustración o nerviosismo, algo extraordinario sucedió. Una sonrisa diferente apareció en su rostro. No la sonrisa ensayada del galán internacional. Era algo más profundo, más real. Se alejó del micrófono muerto y caminó hasta el borde mismo del escenario. Se sentó en el suelo, con las piernas colgando hacia el público, como un niño en el borde de una piscina. Bueno, México, dijo con su voz natural, sin amplificación, pero con esa proyección que había aprendido en sus días de fútbol en el Real Madrid. Parece que vamos a tener que hacer esto a la antigua. El público murmuró, sin entender exactamente qué estaba pasando. Julio señaló hacia las primeras filas. ¿Conocen Hey? Preguntó con una sonrisa genuina. Un rugido de confirmación se alzó desde las gradas. Perfecto, dijo Julio, poniéndose de pie, porque van a tener que ayudarme. Este micrófono decidió tomarse la noche libre. Lo que sucedió después nadie lo vio venir.
Julio hizo una señal a sus músicos. Los acordes de Hey comenzaron a sonar, pero esta vez con un arreglo más suave, más íntimo, como si la canción hubiera sido despojada de todos sus adornos para mostrar su alma desnuda. Julio comenzó a cantar sin micrófono. Su voz, entrenada durante años, llenó el espacio con una pureza que los altavoces nunca habían logrado transmitir. Era Julio Iglesias sin filtros, sin efectos, sin la barrera tecnológica que siempre existe entre el artista y su público. Pero había algo más, algo que muy pocos sabían sobre el cantante español. Julio Iglesias había comenzado su carrera artística precisamente así, sin micrófonos, sin grandes producciones, en pequeños clubs de Madrid, donde su voz tenía que competir con el ruido de las conversaciones y el tintineo de los vasos. Esa noche en México, sin saberlo, había regresado a sus orígenes. «¡Hey, no me mires así!», cantó con una intensidad que atravesó cada rincón del Palacio de los Deportes. Su voz llegaba clara hasta las gradas más altas, cargada de una emoción que las grabaciones de estudio jamás habían capturado. Las primeras filas comenzaron a cantar con él. Tímidamente al principio, luego con más confianza. Era como si el fallo técnico hubiera roto la cuarta pared entre el ídolo y sus admiradores. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Una mujer en la quinta fila, una señora de unos 50 años con lágrimas en los ojos, comenzó a cantar la segunda voz. Su voz era hermosa, entrenada, como si hubiera sido cantante profesional en algún momento de su vida. Julio la escuchó y sonrió. Señaló hacia ella e hizo un gesto invitándola a continuar. La mujer, sorprendida por la atención, siguió cantando con más fuerza. Otros comenzaron a unirse. Voces masculinas tomaron las partes graves. Voces femeninas flotaron en las alturas melódicas. Sin que nadie lo planeara, sin que nadie lo dirigiera, 20,000 personas estaban convirtiéndose en el coro más grande que México había visto jamás. Lo que estaba sucediendo en el Palacio de los Deportes esa noche trascendía cualquier concierto normal. Era como si la falla técnica hubiera liberado algo que llevaba años contenido. Julio caminaba por el escenario, dirigiendo con gestos naturales a esa orquesta humana improvisada. Señalaba a diferentes secciones del público, y ellas respondían con diferentes partes de la canción. Los músicos en el escenario, inicialmente confundidos, comenzaron a seguir el ritmo que marcaba el público. Era como si la canción hubiera tomado vida propia, creciendo y evolucionando con cada voz que se sumaba. «¡Hey, no me digas que no!», cantaban ahora miles de voces al unísono. La letra, que en su versión original hablaba de amor perdido, se había transformado en algo diferente, en un himno de comunidad, de conexión humana. Pero había algo más profundo sucediendo. México vivía momentos difíciles en 1985. La crisis económica golpeaba duramente a las familias. El terremoto de septiembre había dejado heridas que aún no sanaban completamente. La gente necesitaba algo en lo que creer, algo que los uniera. Y esa noche, en el Palacio de los Deportes, 20,000 personas habían encontrado exactamente eso. Julio se dio cuenta de lo que estaba pasando. Este no era solo su concierto, se había convertido en algo mucho más grande. Era el momento en que un pueblo usaba la música para sanar sus heridas colectivas. Terminó Hey, y el aplauso fue ensordecedor. Pero no fue un aplauso normal. Fue el rugido de una multitud que había descubierto su propia voz. ¿Saben qué, México?, gritó Julio sin micrófono, su voz llegando a cada rincón del recinto. «Creo que ustedes cantan mejor que yo». La risa que siguió fue cálida, cómplice. Era la risa de una familia que acababa de descubrir un secreto hermoso. «¿Conocen Gwendolyn?», preguntó Julio. La respuesta fue unánime. Por supuesto que la conocían. «Entonces vamos a hacerla. Pero esta vez quiero escuchar cada voz en este lugar». «Esta noche no soy Julio Iglesias el cantante. Esta noche soy Julio, y ustedes son mi coro. Lo que sucedió durante Gwendolyn fue pura magia». Julio había transformado el Palacio de los Deportes en un templo de la música. Sin necesidad de efectos especiales, sin luces estroboscópicas, sin la parafernalia habitual de un gran concierto.
Solo voces humanas creando algo hermoso juntas. La canción comenzó con Julio cantando solo la primera estrofa. Su voz, libre de amplificación, tenía una textura diferente, más vulnerable, más íntima, como si cada palabra fuera una confesión personal. Cuando llegó el coro, 20,000 voces se alzaron como una ola gigantesca de sonido. No era perfecto. Había voces desafinadas, ritmos ligeramente desfasados, pero esa imperfección era precisamente lo que lo hacía hermoso. Era real, era humano, era verdadero. Julio cerró los ojos y se dejó llevar por ese océano de voces que lo rodeaba. Por primera vez en años, no estaba actuando. No estaba interpretando al galán internacional, simplemente estaba siendo él mismo, un hombre que amaba la música, rodeado de otras personas que la amaban igual. En ese momento, algo cambió en su interior. Durante años había cantado para audiencias que lo adoraban desde la distancia. Había sido una figura inalcanzable, un ídolo de mármol que sonreía desde los carteles y las portadas de discos. Pero esa noche había descubierto algo que había perdido en el camino hacia la fama internacional, la conexión real con su público. Cuando Gwendolyn terminó, el silencio que siguió fue más poderoso que cualquier aplauso. Era el silencio de 20,000 personas que acababan de vivir algo extraordinario y lo sabían. Julio abrió los ojos y miró a su alrededor. Vio rostros iluminados por la emoción, vio lágrimas de felicidad. Vio a gente que se abrazaba con desconocidos, unidos por la música que acababan de crear juntos. México, dijo Julio, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Acaban de darme el regalo más hermoso de mi carrera. Pero el momento más poderoso aún estaba por llegar. Los técnicos habían logrado reparar el sistema de sonido. Desde detrás del escenario le hacían señales a Julio indicándole que los micrófonos ya funcionaban. Julio los vio. Caminó hacia el micrófono reparado, lo tomó en sus manos y entonces hizo algo que nadie esperaba. Lo dejó en su soporte y se alejó de él. ¿Saben qué, México?, dijo, alzando la voz para que todos pudieran escucharlo. Creo que esta noche vamos a terminar como empezamos. Solo nosotros, solo nuestras voces. El rugido de aprobación que siguió fue ensordecedor. Lo que sucedió en la siguiente hora se convirtió en leyenda. Julio y el público interpretaron juntos toda la segunda parte del concierto. Manuela, por el amor de una mujer, me va, me va. Cada canción era una experiencia diferente. Julio dirigía, improvisaba, cambiaba las melodías sobre la marcha. El público respondía instintivamente, como si hubieran ensayado juntos durante años. Había algo profundamente transformador en lo que estaba sucediendo. Julio no era el mismo hombre que había subido al escenario 3 horas antes. La experiencia lo había cambiado a nivel celular. Había redescubierto por qué había comenzado a cantar en primer lugar. No por la fama, no por el dinero, no por la adulación, sino por esos momentos de conexión pura entre seres humanos a través de la música. Al final del concierto, cuando llegó el momento de los agradecimientos, Julio hizo algo inédito. En lugar de agradecer al público por venir a escucharlo, les agradeció por haberle enseñado algo. Yo vine aquí esta noche pensando que iba a darles un espectáculo, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero ustedes me han dado a mí la noche más importante de mi vida. Me han recordado que la música no es lo que hacemos en los estudios de grabación. La música es lo que sucede cuando los corazones se conectan. Hizo una pausa, mirando cada sección del público. Llevaba años cantando canciones. Esta noche cantamos la vida. Cuando Julio Iglesias salió del Palacio de los Deportes esa noche de marzo de 1985, ya no era el mismo artista que había entrado. La experiencia lo había marcado tan profundamente que cambió por completo su manera de entender los conciertos. A partir de esa noche, incorporó momentos sin micrófono en cada presentación. Creó espacios para que el público participara no como espectadores, sino como colaboradores. Pero el verdadero impacto de esa noche trascendió su carrera personal. Las 20,000 personas que estuvieron allí salieron con algo diferente en sus corazones.
Habían descubierto que tenían voces que valían la pena escuchar, que podían crear belleza juntos, que la música no era algo que otros hacían para ellos, sino algo que podían hacer ellos mismos. En los días siguientes, los medios mexicanos hablaron del milagro del palacio, pero quienes estuvieron allí sabían que no había sido un milagro, había sido algo mucho más poderoso. Había sido la demostración de que cuando los seres humanos se conectan de verdad, pueden crear magia. Años después, muchos de los asistentes a ese concierto contarían que esa noche cambió sus vidas. Algunos comenzaron a cantar profesionalmente, otros simplemente perdieron el miedo a alzar la voz en otros aspectos de sus vidas. Julio Iglesias nunca olvidó esa noche. En entrevistas posteriores, siempre se refería a ella como la noche en que México me enseñó a cantar de verdad. Pero hay algo que nunca contó públicamente, algo que solo sus músicos más cercanos sabían. El micrófono no se había roto por casualidad. Julio había visto la tensión en el ambiente. Había sentido la distancia entre él y su público. Y en un momento de inspiración pura, había dado la orden silenciosa a sus técnicos para que cortaran el sonido. Había apostado todo a su instinto y había ganado la noche más importante de su carrera, porque a veces para encontrar tu verdadera voz, primero tienes que perder el micrófono. Y a veces el silencio es lo único que necesitas para escuchar lo que realmente importa. El eco de esas 20,000 voces cantando juntas en el Palacio de los Deportes aún resuena en algún lugar del tiempo. ¿Por qué hay momentos que trascienden la música, trascienden el tiempo y se convierten en recordatorios eternos de lo que somos capaces cuando dejamos de lado las máscaras y nos conectamos desde el alma? ¿Qué falla técnica de tu vida podría convertirse en el momento más hermoso de tu historia?